Muy bien, hermanos, amigos, estamos estudiando San Juan capítulo 3. Hemos hecho lectura del mismo y vamos a centrarnos en el personaje que es Nicodemo. Y vamos a señalar 3 puntos en esta mañana. Y en primer lugar, Nicodemo, ¿cuál era su trabajo? ¿Cuál era su función? Empieza en el 1 diciendo que era uno de los fariseos y un principal entre los judíos. Bueno, el fariseo tiene la función, básicamente 3 funciones importantes en ese entonces, y una de ellas era velar por la vida religiosa del pueblo. Por lo tanto, cuando escuchó de Jesús que la gente le seguía, ¿verdad? Y que hablaba acerca del reino, le llamó la atención poderosamente porque esa es su función, tenía que vigilar qué es lo que estaba pasando. Aparte, velar por el templo, velar por el templo, y también los fariseos juzgaban a los herejes en ese tiempo. Y cuando escuchó de Jesús, entonces Jesús fue interés para Nicodemo. Había un interés tanto personal como profesional. Personal porque le llamó la atención y despertó en su interior la curiosidad. ¿Quién es Jesús? Porque Él hace cosas grandes, increíbles, milagros. No puede hacer eso si no viene de Dios. Entonces decidió ir a Jesús. Su interés profesional, por lo que mencionamos anteriormente, de que algo está pasando en el pueblo. ¿Verdad? Jesús llega, hay un cambio, gente le sigue, gente que son sanadas. Entonces que Él decide ir a Jesús de noche. Algunos dicen, algunos teólogos, se fue de noche para que no le vean con Jesús, ¿verdad? Porque en ese momento él no era aceptado por los líderes religiosos, ¿verdad? O sea, nunca fue aceptado, siempre fue rechazado y había un celo. Entonces cuando él fue a Jesús y le dice, maestro, en el versículo 2, rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le interrumpe con una declaración sumamente importante y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le hace una pregunta directa y por supuesto el hombre natural que no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo, la nueva naturaleza, la Biblia dice que está cegado y no comprende porque es natural. Ahora, cuando recibe a Jesús en el corazón, Jesús nos saca la ceguera espiritual y podemos discernir espiritualmente su palabra, su voluntad. Nicodemo empieza a calcular, ¿en nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar en la panza de mamá? ¿Cómo es? ¿Puede acaso un hombre volver a entrar y etcétera? Le hace la pregunta en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, Jesús le dice en el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Después Jesús le interroga. Interesante la pregunta que le hace Jesús. Le interroga de esta manera. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque Nicodemo conocía de memoria el Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio, los 5 primeros libros. Vos sos maestro y no entendés, ¿verdad?
Y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y después le menciona algo que sí, como Nicodemo empieza a comparar, porque él sí sabía perfectamente y de memoria la historia de Moisés. Y San Juan 3, el verso 14, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego viene el famoso texto que usamos los cristianos para compartir el Evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le explicó cómo obra el Espíritu Santo, así como el viento. Vos no ves, pero se mueven las hojas. Si uno nació en el Espíritu, entonces se mueve, hace obras del Espíritu. Pero el que nació en la carne, carne es y no puede producir algo que relacionado a lo espiritual, porque es nacido en carne. Qué interesante cómo el Señor Jesús, con toda la paciencia, le empezó a hablar, a enseñar y a mostrar a Nicodemo de que no sirven nuestras obras delante de Dios. Él tenía que nacer de nuevo. Fíjense un detalle importante antes de ir a nuestro material, ¿sí? El detalle es lo siguiente. El verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. El 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces hay hermanos estudiosos, teólogos, que mencionan que algunos dicen que esa agua se refiere al bautismo. Entonces algunos creen que es un requisito el bautismo para la salvación. Y la Biblia no nos enseña eso, al contrario. Ninguna obra humana es suficiente para la salvación, solo la obra de Cristo. Cuando menciona agua, algunos también dicen que el agua es comparado con la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en Efesios 5, 25, 26, Primera de Pedro 1, 23, Santiago 1, 18, también menciona el agua comparando con la palabra. Pero también agua se utiliza para el Espíritu Santo, ¿sí? Se utiliza en San Juan 7:38, hace referencia que de su interior correrán ríos de agua viva, el Espíritu Santo. Y pareciera ser que este tercero está más relacionado a lo que menciona aquí el Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros no podemos nacer porque nos entramos en agua, ¿sí? Sí entendemos que la palabra nos muestra nuestra condición de pecador y necesitamos al Señor Jesucristo, pero es obra del Espíritu Santo que podamos nosotros entender y recibir a Cristo como nuestro Salvador por la fe. Y tenemos nueva vida en Cristo, y a esa vida se refería a Cristo cuando decía tenemos que nacer de nuevo. Pero hay un pequeño problema porque después dice agua, el verso 5, agua que no naciere del agua y del Espíritu. Entonces, quiero mencionar un comentarista y dice lo siguiente. El que no nace del agua y del Espíritu. De modo que el versículo podría leerse así. La palabra traducida y, o sea, agua y el Espíritu, la palabra traducida y, esa Y, que es el nexo, fíjate un poco, podría también traducirse correctamente como esto es. De modo que el versículo podría leerse así, y escucha bien, el que no nace de agua, esto es del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Solo para dejar en claro que la salvación es un regalo y es obra del Espíritu Santo en las personas, ¿sí? Yo no puedo convencer a nadie, yo no te puedo convencer a vos, te puedo mostrar el plan de salvación. Finalmente es Dios,
a través de su Espíritu Santo que obra en tu vida para que vos tomes la decisión. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a observar y vamos a completar aquí solo esta parte. En primer punto, Jesús, acá sería interesa, porque es motivo de interés a quién, a Nicodemo, ¿sí? En segundo punto, vamos a ver acá, Jesús interrumpe a Nicodemo con una declaración, porque primero le habló y después le interrumpe que tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Y luego, aquí, en el tercer punto, Jesús, ¿qué hace? Le interroga. Le interroga a Nicodemo. Primero Jesús interesa a Nicodemo porque Jesús está sanando, Jesús está enseñando, Jesús está atrayendo gente y le interesa a Nicodemo tanto personal como profesionalmente. Y cuando se va de noche y habla con él y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer esta obra. Y después le interrumpe y le da una declaración fundamental que él tenía que nacer de nuevo. Entonces, cuando ya le empieza a hablar y le dice, no, pero ¿cómo va a entrar otra vez en su panza? Y Jesús no se refería a un nacimiento físico, se refería a un nacimiento espiritual. Y le habla de cómo el Espíritu Santo obra, así como el viento. Vos no le ves al viento, pero ves que las hojas se mueven. Entonces el Espíritu Santo obra en la vida de las personas. Y después le interroga y le dice, ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no sabes esto? Y ahí le explica de cómo realmente debe ser y le comenta la historia de Moisés que encontramos en la Biblia, en Génesis, que los israelitas tenían que mirar y confiar. De manera que si miraba con confianza, ellos eran sanados y no morían a causa de la mordedura de serpiente. Pero muchos no creyeron y perecieron. Y ahí viene nuestro texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, vamos a ir cerrando esta parte mencionando lo siguiente, ¿verdad? Nicodemo aparece en el capítulo 3, en el capítulo 7 y en el capítulo 19 de San Juan. En el capítulo 3, él se presenta como un alumno interesado en aprender la verdad de Dios, interesado en aprender la palabra de Dios. En el capítulo 7, él se presenta como un defensor de la verdad, como un defensor de Cristo. Y dijo a los demás, no podemos juzgar a alguien sin antes escucharle, eso dice la ley. Y enseguida le dijeron, vos también sos seguidor ahora de Jesús. Y en el capítulo 19 vemos a Nicodemo como alguien que está dando algo al Señor. ¿Por qué? Porque él fue a llevar especies para que junto con José de Arimatea pudieran embalsamar y llevar el cuerpo a un lugar, ¿verdad? Un terreno privado de José de Arimatea. Entonces vemos el crecimiento de Nicodemo en lo espiritual. ¿Y dónde empezó? Cuando se fue a Jesús. No sabemos el motivo, solo profesional, pero lo importante es que se fue a Jesús. Entonces, qué bueno es que nosotros, que vos y yo podamos ir a Jesús y buscar la verdad y entender la verdad. No se trata de un esfuerzo físico, no se trata de un esfuerzo humano, se trata de un nuevo nacimiento espiritual. Cuando vos tenés fe en Jesús, cuando vos conoces la verdad, ahí el Señor obra en nuestra vida. Así que, hermanos, les agradezco su tiempo. Vamos a hacer ahora una pausa y vamos a continuar en cuáles son los resultados de esa regeneración. Así que, hermanos, terminamos orando. ¿Sí? Oremos por nuestros amigos, familiares, que puedan conocer la verdad. No se trata de fanatismo religioso, no se trata de que
siga nuestra religión, porque para nosotros esto no es religión, es una relación con Dios, para que Dios obre salvación en la vida de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que aún no conocen al Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por la salvación, por ese nuevo nacimiento que tu Espíritu obró en nosotros para glorificarte. Ayúdanos, Señor, a demostrarlo diariamente en nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, amigos. Guárdales, Señor, de este mal, pero por sobre todo, guárdales del maligno. Guárdales, Señor, del enemigo. Y que los ojos también les sean abiertos para que puedan ver la luz del Evangelio. Señor, oramos para salvación de nuestros hermanos, amigos que aún no te conocen. Pedimos, Señor, que tú obres milagro en sus vidas, el milagro de la salvación. Porque ¿de qué sirve al hombre tener salud física y no tener esa salud espiritual? Y en tu palabra dice que solamente Jesús nos da esa salud espiritual. Nos da su paz en medio de la tormenta. Nos da vida eterna, nos da esperanza que no perece, porque reposa en su obra redentora en la cruz y no en nuestra obra, que no sirve absolutamente para nada. Señor, que tu bendición sea sobre cada hogar, que muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo, reconociendo que solamente a través de Jesús podemos ser salvos. Señor, sabemos que tú estás obrando grandemente en la vida de muchas personas en este tiempo, usando esta pandemia para que se acerque a ti. Oramos, Señor, que esas personas tomen esa decisión, no por temor, sino por amor a ti, Señor, por amor y el amor que tú demuestras hacia nosotros, porque tu palabra dice que tú demuestras tu amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros siendo nosotros pecadores. Gracias por darnos vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.